internista neumólogo, que nos viene a hablar un poquito a propósito de asma y de todo lo que tiene que ver con neumonía, que en los últimos, desde el 2020 para acá, es la profesión de moda. Buenos días, doctora Busby. Muy buenos días, gracias mi querido amigo. De verdad que el tema que yo vengo a tratar es interesante, pero yo vengo escuchando el programa desde que inició y pudiéramos seguir hablando de política pública, de economía, de cargo y todo eso. Y además de que me gustan los temas desde el punto de vista de discutirlo, desde el punto de vista plano, vamos a digamos que medio, ¿verdad? Sin una visión política. Y tal vez el que me conoce, que sabe que estoy cercana a un político, diga, ¿y cómo va a ser? No, mentira de ella. No. Pero sí, uno trata de ser objetivo. Ya. Pero venimos a hablar de asma. Asma en nuestro país. Nosotros tenemos un asma política. Ay, es una... Casi no podemos respirar por la política, sí. Pero bien. Pero vamos arriba con el asma, señor. Verdaderamente, el asma, como bien dijo nuestro hermano y amigo, es una enfermedad que cada día se hace más frecuente y del año 2020 para acá, luego de la pandemia, yo digo que la frecuencia ha intensificado. Se ha agudizado, se han aumentado los casos de asma. Y para comenzar, quiero definir el asma como una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea que produce principalmente, como ya dije, inflamación, hipersecreción de moco y crecimiento de la parte muscular de ese tejido de la vía respiratoria que está compuesta por una serie de capas. La capa muscular crece y es lo que produce que el bronquio y la vía aérea se estrechen, produciendo la dificultad para la entrada y la salida del aire. Pero entonces, ¿el asma tiene cura, no tiene cura? Porque hay mucho que se dice en el medio. ¿Es posible curar el asma? Es posible tratar el asma. El asma como una enfermedad crónica no es curable. La mayoría de las enfermedades hasta este momento que tienen una base inflamatoria son tratables. Podemos tratar esa inflamación crónica porque obedecen a desórdenes endógenos, ya sea provocado por nuestra propia inmunidad o por el medio ambiente. Por eso hemos venido desde un tiempo para acá viendo un mayor número de pacientes asmáticos porque ya sea por factores como la contaminación, que sabemos que está aumentando. Sabemos que, por ejemplo, ya hoy salió una publicación de que la temporada de polvo de Sahara ya se avecina, que son factores contaminantes que predisponen a la aparición de inflamación en la vía aérea y posteriormente pueden comportarse o producir asma. Factores endógenos, por ejemplo, como la atopía o manifestaciones alérgicas que son propios de los individuos y que no vamos a poder manejar. Por tanto, la cura de este tipo de enfermedades se hace compleja. Aunque para la ciencia nada es imposible, muchos piensan. No, yo supongo que ya eso, la cura de eso en los 90 se descubrió y no se lo van a decir a nadie porque eso no es negocio. Bueno, eso es un tema importante, pero sí, ya hoy tenemos muchísimos tratamientos que no podemos hablar por la evolución tan precoz que tenemos. No podemos decir, bueno, podemos hablar de remisión total de la enfermedad después que se use este tratamiento. Pero sí tenemos evidencia de que esos pacientes que han llegado a usar esos tratamientos en los últimos 2 años han tenido remisión de síntomas, que es una gran cosa. ¿En dónde se frecuenta más el asma? ¿En dónde se desarrolla más rápido? ¿En niños, a mediados, cuando uno es adolescente o cuando uno es adulto? ¿O uno viene padeciendo de eso desde niño? Excelente pregunta. El asma es una enfermedad que no tiene una determinación de edad. Sí vemos que los niños tienen muchas más manifestaciones de la enfermedad, no necesariamente teniendo que ser asma, porque esto obedece a la inmadurez de esa vía respiratoria del niño. Y voy a aprovechar para mencionar algunos factores que van a predisponer a las personas que durante la niñez puedan desarrollar enfermedades respiratorias. ¿Viene primero por las condiciones de la madre antes de...? Claro que sí. Por ejemplo, una madre obesa tiene una mayor predisposición de que su niño tenga condiciones respiratorias. Pues yo pensé que usted iba a decir asma, que fumara, bebiera. También el cigarrillo, la exposición al cigarrillo también predispone a que podamos tener un niño asmático. Un bebé prematuro, una mamá que tuvo una interrupción del embarazo por alguna causa, también predispone. Un bebé que nazca por cesárea.
por cesárea. La cesárea predispone al niño a que pueda tener factores. ¿Por qué? Porque sabemos que el canal de parto transfiere al momento del parto gérmenes, bacterias, el contacto, que son necesarios para crear esa microbiota respiratoria. No, pero para eso ahí, porque mire, ahora sí es verdad que estamos dándonos. Oigan bien, mujeres, eso que a ustedes les gusta tanto del chavineo para ponerse bonita y mantener lo que Dios le dio supuestamente sin alteraciones, viene a afectar a su bebé, porque el grupo de elementos que hay en el tracto de la vagina forma parte de esa microbiota. Es lo que le va a dar a ese individuo todas las condiciones para él enfrentar lo que viene al momento de salir. Pero mire, yo no había escuchado eso nunca, de verdad. Primero, lo de las mujeres obesas. No sabía que eso pasaba. Inclusive una vez dice, no, ella es gordita, en salud, el niño tiene que venir en salud, supuestamente. Sí, pero la obesidad entonces... La obesidad en la madre predispone, de hecho, sabemos muy bien que la grasa en cualquier enfermedad se comporta como un agente proinflamatorio y mantener ese nivel de inflamación alta que se mantiene en las personas que tienen sobrepeso o obesidad, entonces predispone a que el bebé tenga esa condición. Ok, nací sin asma. Ya tengo 18, 20 años. ¿Por qué? Podemos nacer sin asma, pero venir de una historia de mamá o papá asmático, porque hay un factor hereditario importante. Entonces, ¿qué sucede? Puede que la primera etapa de la vida no la desarrolle, pero tardíamente, por eso mencionaba el punto de que no podemos establecer una edad. De hecho, en el capítulo de asma tenemos un capítulo que se habla de asma de debut tardío. O sea, son estas personas que nunca en su vida habían tenido un evento y a los 60 años empiezan a tener episodios de sibilancia, de tos, de dificultad respiratoria, predominantemente mujeres con otras enfermedades y con una particularidad de que pueden ser altamente alérgicos. Sin que tenga que ver con que usted tenga adicción al cigarrillo, ni nada de eso. Nada que ver. De hecho, hay una particularidad que nosotros usamos mucho en neumología y es que si el paciente fuma, pues entonces tenemos que descartar el asma. Si es un adulto, ya vamos a buscar, a menos que el paciente nos diga que desde pequeño sí tenía las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Si es un paciente fumador, entonces encaja en otro grupo de enfermedades, como la enfermedad obstructiva crónica o el síndrome de superposición asma-EPOC, que se ve mucho en pacientes que fueron asmáticos, se le quitó el asma durante la niñez, empezaron a fumar durante la adultez y luego me desarrolla el EPOC. Factores externos como vivir cerca de industrias que emiten cualquier tipo de humo o de partículas y eso. Absolutamente. ¿No tiene nada que ver o sí? Absolutamente. De hecho, factores que pueden ser desencadenantes de una crisis o precipitantes de una crisis. Tenemos eso, la contaminación ambiental, los pacientes, las personas que trabajan con alta exposición, por ejemplo, los albañiles, maestros constructores, ingenieros que trabajan entre mucho polvo, las personas que trabajan en contacto con pintura, las personas que trabajan con limpieza. Con los productos de limpieza. Con los productos de limpieza, cáustico y todo eso, son personas que tienen la predisposición a desarrollar la enfermedad. Yo veo que en las películas, ¿verdad? Que la mayoría de los muchachitos gringos andan con un aparatito que es como una especie de un aspersor. Nuestro enemigo. Ajá. ¿Y sí. ¿Por qué? Ese aparatico es el salbutamol en spray. Ajá. ¿Y qué hace? Solamente disminuye nuestro enemigo, porque no voy a descalificar la ayuda que representa el salbutamol en medio de una crisis, pero ¿qué es lo malo del salbutamol, de la bombita? Que el paciente cree particularmente que con esa bombita, que es de rescate, él está tratado. Que es un paliativo momentáneo. Ese es el tratamiento que yo voy a usar en caso de que se me desencadene una crisis y no tenga otro recurso. Lejos de un hospital. Lejos de un hospital, exactamente. Entonces, la mayoría de los pacientes, por un asunto de costo, de googleo. De que está disponible, no tienen que comprarlo con receta médica, creen que usando el salbutamol en inhalador están tratados. ¿Y qué consecuencias tendría el utilizamiento de ese? Bueno, a largo plazo lo primero es que tú no estás bajo un tratamiento. Se ha demostrado que el uso de salbutamol nada más en ese paciente predispone y ayuda a que ese paciente tenga más riesgo a mortalidad. ¿Por qué? Porque no estoy usando un tratamiento, es un asunto de mentalidad. El paciente cree que está tratado.
un placebo, tiene un efecto placebo a nivel de el subconsciente del paciente. Quiero mencionar y no quiero descalificar porque me puede estar escuchando una persona con conocimiento de salud. Pero el salbutamol, eso fue lo que yo usé. Tiene sus beneficios, ha demostrado que en el tratamiento de las crisis funciona acompañado de otros medicamentos. ¿Qué es lo malo? Que el paciente, el salbutamol en inhalador, se me queda adherido a él. No usa el tratamiento adecuado y no busca, casi nunca. Mire, yo he tenido pacientes que llegan a mi consulta de 30, de 40, de 50 años, que nunca han ido a una consulta de neumología y que toda la vida simplemente han usado salbutamol. Cuando llegan a la consulta ya llegan en un estadio de severidad que es de hecho, pasan de ser asma a ser otra enfermedad. Es como tomarse una pastillita para un dolor de cabeza. Y usted te no quita sabe la causa. El dolor de cabeza, pero la causa va a seguir Así prevaleciendo. Una oyente dice que ahora comprende por qué sus 3 nietecitos sufren de asma. Ella dice ni el papá ni la mamá, pero los 3 nacieron por cesárea. O sea, ella interpretó que directamente es una causal. Es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo. Es probable que, por ejemplo, sabemos nosotros, Carlos de Pérez, que el aire que respiramos hoy no es el aire que respirábamos hace 20 años. Claro que la no. cantidad de partículas en el aire pesadas que respiramos cada día es preocupante. Es preocupante nosotros porque no tenemos conciencia de eso y en nuestro país, como muchas otras cosas, ¿verdad? No hay ese discernimiento para entender la importancia de la calidad del aire. Sin embargo, sí, es importante. Entonces, ese niño que nació por cesárea, que tal vez nació prematuro, que tuvo muchos episodios gripales en la primera etapa de la vida y que de paso estamos viviendo en un nivel de alta contaminación, tiene no solo uno, sino 4 o 5 factores que le ayudan a desarrollar el asma. Pero le digo a la señora una cosa importante, hasta los 8 años la vía aérea de los niños no ha madurado completamente. Entonces, ahí viene un típico mito entre las personas. Él era asmático cuando era niño y la abuela se lo curó. Sí, con un jarabe. Con un aceite, con un remedio, sí, lo que sea. Probablemente ese niño estaba pasando por esta situación de inmadurez de la vía aérea. Eso tiene una calificación por edad. Yo no voy a entrar en temas de fisiología ni fisiopatología, pero todos los niños pueden tener episodios de sibilancia, de broncoespasmo, procesos respiratorios a repetición por esa inmadurez de la vía aérea hasta los 8 años. Muy bien, señores. A los 8 años, perdón. Sí. A los 8 años es cuando se desarrolla verdaderamente la vía aérea y es cuando podemos decir si un niño no es asmático. Muy bien. Bueno, pues para que no nos dé un asma comercial aquí, estamos en conversación con la doctora Widely Busby Estrella, que es internista neumólogo, en una conversación muy interesante que a usted le va a interesar lo que viene ahora después de esta pausa comercial. Conversando con la doctora Widely Busby. Doctora, estamos hablando del asma y ahí le dejé con el comentario de la señora que llamó. He inferido por lo que usted ha dicho que no hay una edad para debutar con el asma. Así es, tal cual. Y que todos los niños pueden ser, entre comillas, asmáticos hasta los 8 años, que cuando se maduran las vías respiratorias. O más bien, no son asmáticos hasta los 8 años. No podemos calificar a un niño. Aunque les dé asma. Aunque tengan manifestaciones clínicas de la enfermedad. Es a los 8 años, aunque su pediatra lo trate como si fuera, y de hecho es lo correcto. Tenemos que buscar la desinflamación, el control de los síntomas, porque si usted no maneja esa situación a tiempo, entonces sí puede pasar que el niño, por la inflamación crónica de la vía aérea, que no se trató porque él no es asmático, porque él no tiene 8 años, porque entonces sí el niño persista con los síntomas y ahí sí haya ya a los 8 años un cambio estructural en lo que es la anatomía respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Hasta los 8 años no calificamos, no le ponemos nombre, pero sí tenemos que manejar la situación como si lo fuera, en caso necesario. Y que queda pendiente el hecho de que a usted le puede desarrollar el asma muy posteriormente a cualquier edad. Sí. Y si usted tuvo asma en algún momento de su vida y de repente tiene un lapso
en el que no hay manifestaciones, no se duermen los laureles. Dice la doctora. Dice la doctora que es una luna de miel y que usted no debe descuidarse, que debe prever que eso realmente o no haya sido asma, o si usted está asmático y cuando esté bajando en la curva de la edad, que es donde usted necesita estar en mejores condiciones, entonces no se le aparezca nueva vez el asma. Yo digo que el pulmón es un órgano chévere, así. Sí. O sea, él te da chance, él te deja como así. El corazón, siempre comparo el corazón con el pulmón porque el corazón es un órgano exigente. O sea, el corazón trabaja bajo sus demandas y si usted no la cumple, él simplemente se para. No negocia. Una pregunta. Los pulmones no, los pulmones se fajan y te dan chances. Lo más parecido que tenemos al Señor que siempre vive ahí. Atento. Pendiente, atento, dándonos todo. Cuando un pulmón ya da manifestaciones clínicas es porque ya la severidad del cuadro ha sido bastante. Se presume que cerca del mar se consume mucho yodo a través de la respiración y que es bueno estar cerca del mar. Nosotros somos una ciudad costera, la Romana, totalmente de espaldas al mar. ¿Qué tan cierto es de los beneficios del yodo en el cuidado de los pulmones o de nuestras vías respiratorias? El yodo particularmente es un mineral, ¿verdad?, que se necesita para la formación de algunas funciones. Básicamente, el principal órgano que necesita o que funciona con yodo es la tiroides. Okay. Y el funcionamiento de la tiroides obviamente se traduce en un funcionamiento metabólico bueno, perfecto, exacto. Entonces necesitamos esa tiroides. ¿Qué pasa a nivel del mar también con la vía respiratoria? Que pueden algunas personas beneficiarle y en unos afectar. El nivel de humedad de la zona costera a veces ayuda a que la vía aérea se mantenga humectada, que es necesario, y que entonces la respiración sea mucho más efectiva. Y también, por ejemplo, pero como dije, o sea, eso puede en algunos afectar. Ese nivel de humedad me provoca que se mantengan suspendidas en el aire más tiempo las moléculas, los virus, la bacteria. Entonces, es un arma de doble filo, pero obviamente respirar un aire de buena calidad siempre va a ser lo adecuado, como mencioné anteriormente. Aire de buena calidad, irse a una montaña, estar cerca de la playa, es el aire bueno. Muy bien. Aire sin o con menos contaminación. Manifestaciones en los niños, adolescentes de asma, en lo que nosotros podemos prever, bueno, esto tiene un cuadro parecido al asma y no nos descuidemos. Importante. Mire, uno de los síntomas que la gente, o más bien, el parecer de la gente que el asmático va a ser un paciente que me va a llegar ahogándose o que hasta que no pasa eso no es asmático. Pues no. Básicamente el síntoma principal de una crisis o de un paciente que pueda debutar como propenso asma. Al asma. Exactamente. Es una tos seca persistente. Esa tosecita como que es molesta en la garganta, que puede comenzar en la noche o en la primera hora de la mañana, que se acompaña muchas veces de una sensación de picazón entre la garganta, los oídos. Siempre y cuando usted no sufra de reflujo gástrico, que se parece mucho. Exactamente. De hecho, el reflujo gastroesofágico es una condición que empeora el asma y que a veces se confunde. Sí, no, porque se confunde, exactamente. Entonces, cuando nosotros hacemos diagnósticos diferenciales, siempre el reflujo gastroesofágico está ahí, entre los primeros, que hay que descartar. Porque si tiene reflujo, probablemente pueda hacer episodios. Ese ácido que sube del estómago, una gotica de ese ácido llega al pulmón y provoca una tormenta inflamatoria a nivel del pulmón. Y por eso entonces pueden haber manifestaciones. Tos persistente, seca, predominantemente en la noche. En los niños es muy frecuente que esa tos aparezca después que el niño está jugando, que está correteando. Es muy, muy probable que usted observe que su niño estaba bien y empezó a corretear con los primitos, con los amiguitos de la escuela y el niño llega tosiendo donde usted. Eso es un signo de alerta. La sensación de fatiga o presión torácica. A veces los pacientes llegan con dolor, que dicen que le duelen los pulmones. Un dolor que predominantemente la parte posterior o anterior por distensión de los pulmones cuando están atrapando mucho aire. Y no voy a dejar de mencionar el punto importante, que es el síntoma que ya el paciente dice, bueno, ya sí, es el sibilante, que es ese silbido. Se suena. Ese silbidito que ocurre muy, muy frecuentemente durante la noche. Una persona con adenoides y ese tipo de cosas no podría confundirse con Claro que asma. sí, claro que sí. Son diagnósticos diferenciales y por eso entonces nosotros ameritamos una evaluación para descartar. Muy bien, señores, hemos tenido aquí una entrevista excelente
con la doctora Busby, internista, neumólogo, y esperamos que ustedes tengan un excelente día y tenga cuidado con lo que la doctora creo que la doctora debe decirnos dónde, si alguien quiere consultarla. Sí, por supuesto. Estamos en Centro Médico Canela 1, en las mañanas todos los días a partir de las 9 de la mañana, por ahí nos encuentran, y en Centro Médico Coral los lunes, miércoles y jueves en la tarde. ¿Es por cita o por orden de llegada? Por orden de llegada. Mi contacto 809-977-2817. Voy a terminar diciendo que la importancia de toda esta charla es que usted evidencie los síntomas, acuda con tiempo, porque el asma es una enfermedad que en la etapa en que usted la detecta, sobre todo si la detecta leve, moderada, es perfectamente tratable, y el objetivo de nosotros es que la gente asmática tenga una vida normal. No deje llegar la enfermedad a un estadio ya severo. Bueno, señores, buenos días, que tengan